Y ahí está. Muy bien. Hola, hola, hola. Sí, ahí va. Bueno, hoy tenemos que empezar con listas, pero primero voy a hacer un. Buenas tardes. Voy a hacer una selección, así vamos a ir eligiendo algunos ejercicios al azar y vamos a ver cómo se resolvían. Una aclaración, hoy vamos a tocar algunos, no todos, pero yo después les voy a mandar las respuestas correctas de todos los que mandé en los documentos. Em, Así se pueden hacer autocorrección, no para que los lean ahí y los hagan, o sea, háganlo primero y después vean si más o menos se parecen algo a lo que está en la respuesta. No se, no se preocupen si no es exactamente igual a como ustedes lo resolvieron, porque hay muchas maneras a veces de resolver una misma situación, un mismo problema. Más o menos fíjense si estaban más o menos bien orientados en el camino, nada más. Puede que no sea exactamente igual, puede que alguno lo haya resuelto incluso con otro tipo de estructura, porque puede pasar. Hay cosas que se pueden resolver con if, hay otras que se pueden resolver de la misma manera con case, en realidad lo que se le parece a case en Python, y así con un montón de otras cosas. Así que no se preocupen si no es exactamente igual, mientras haya dado el resultado que esperaban, mientras se cumpla con el resultado que se pide en la consigna, y bueno, y de ahí ver medianamente si van más o menos bien orientados. En el grupo preguntaban si los ejercicios son obligatorios. No, no son obligatorios. Son para que ustedes practiquen, para que ustedes hagan autocorrección, para que tengan ejercicios con los cuales ¿y cuál sería el mejor código? ¿El más optimizado, o sea, el más breve y corto? En el mundo real sí, pero depende para qué también. Depende para qué. A veces, si el código más corto es el que te permite que tu programa vaya más fluido, cargue más rápido, y en definitiva, eh, digamos, ante cualquier circunstancia, corre bien, sí, está bien que sea el más breve y más corto. Si lo programás en un contexto de programar microcontroladores o espacios de memoria en donde el espacio, digamos, es un bien muy valorado, porque son normalmente unidades de almacenamiento muy pequeñas, entonces hacer un código corto es invaluable. Sí, también es interesante tener ese tipo de prácticas. Pero al principio, pero al principio no siempre se preocupen tanto o no hagan tanto foco en eso. Después con el tiempo uno va encontrando, digamos, la mejor manera, la que le sea a uno más práctica, la que le sea a uno mucho mejor. Lo importante ahora es entender qué es lo que hacen, entender, es decir, que yo pueda pensar en un resultado y que ese resultado haya llegado a destino y a buen puerto, y nada más por ahora. Bueno, entonces, conclusión. Ahora vamos a ver algunos ejercicios, voy a tomar algunos ejercicios al azar como para ver qué pasó. Y Y después yo les voy a mandar en la semana las respuestas, no se preocupen, para que puedan hacer autocorrección. Y en el futuro vamos a hacer así, es decir, cada vez que yo mande ejercicios, primero son sin respuestas y después de unos días van a ser con respuestas. Después seguramente van a ser siempre con respuestas más adelante, cuando más o menos uno vea que perdieron la tentación de ir a fijarse en la respuesta para resolver el ejercicio. Cuando hagan esa gimnasia de hacer primero el ejercicio y ver qué pasa. Bueno, a ver. Sí, hay un grupo. A ver. Bueno, yo le comento que no estoy,
En ese sí, en el otro, el que dice diplomado Python 5.8, ese sí. No, si estás en ese, este grupo es un subgrupo de ese, así que después fíjate hay unas listas dentro de la configuración donde vas a encontrar que hay uno que se llama general. En el mismo grupo hay un grupo que es para notificaciones nada más. Bueno, dentro de ese grupo, pues fíjense, adentro dentro de la info del grupo, Sí, fíjense hay que dos hay grupos más. Avisos y... sí, Ah, tiene que está haber uno bien, bien, general. bien. El Perfecto. general es el grupo de ustedes, el grupo donde normalmente pueden intercambiar opiniones, ese tipo de cosas. Así Listo, que, muchísimas gracias. no, de nada. Este mensaje también es para todos. Si ustedes ven que el primer grupo que les va a aparecer es el de los comunicados de los administradores. El que comunica generalmente el enlace a las clases y algún comunicado importante que tenga que darse por ahí. Se hizo dividido así porque de esa manera no se mezclan los mensajes importantes a veces con un hilo de un montón de comentarios o de intercambio de opiniones o de eh, conversaciones entre ustedes que a veces ocupan mucho lugar y a veces se pierde, a veces los mensajes importantes. Entonces, mensajes parroquiales, vamos a decir, mensajes administrativos de un lado y ustedes pueden conversar libremente en el otro, total, eh, digamos así, no se pierden determinadas comunicaciones y después de tanto, hay gente que por ahí no lee tanto la cantidad de mensajes, entonces por ahí a veces se pierde algunos comunicados importantes. Más que nada por eso, no por otra cosa. Yo subí el libro a nivel más alto porque fue el que conseguí. Ah, no, eso no importa. Mientras tengan material para compartir, no importa cada uno, bueno, después cada uno valorará si es siempre está bueno igual tenerlo como consultas, pero bueno. Igual ojo con el copyright en ese tipo de cosas, tengan cuidado con eso. Bueno, bueno, ok. Vamos a ver algunas cuestiones. A ver, vamos a ponernos por acá. Y se supone, sí, acá tengo que, o sea, ahí, yo debería tener, mm, este creo. No, el de Rasdes tengo que tener. Ahí, ahí va. Checar un poquitito esto. Y ahí más o menos tienen que encajar bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tomar el de los ejercicios. Este es el ejercicio. Después yo di uno sobre funciones, unos poquitos ejercicios de funciones sobre un tema, un resumen de funciones. Después voy a mandar más ejercicios de funciones. En estos días voy a mandar también algunos nuevos, fundamentalmente sobre funciones y sobre algunos de los temas que estuvimos viendo también. A ver. El último de While, ¿cuál es el último de While? El que dice desarrollar un programa que permita cargar números enteros y luego los informe cuáles son pares y cuáles son impares, ese. Los ejercicios eran los que estaban en... No, yo los que voy a tocar ahora son los que yo mandé específicamente que dicen ejercicios. Ah, el for, a ver. Mm,
El de las edades de los estudiantes, ese. Bueno, ese lo vamos a tener en cuenta si ese es el que les interesa saber sobremanera. Ahora vemos. Ah, sí, ese, listo. Entonces ahora lo vamos a tocar. Bueno, vamos a ir en orden. Vamos a elegir alguno de los temas que vimos. Una aclaración. Yo hoy más que nada voy a tocar el de los ejercicios, con los PDFs que se llaman ejercicios puntualmente. Porque en realidad los que están en el PDF de las clases ya están medio resueltos. No es que están por resolver. Generalmente hay un desarrollo en los textos, e incluso está la fracción de código o el segmento de código que em, recién veo ese PDF. Están en la plataforma, están subidos a la plataforma. Si no, después los mando al grupo cualquier cosa. Pero después lo voy a chequear cualquier cosa. Em, pero si algunos se lo estuvieron resolviendo es porque anda por ahí. Bueno, entonces, esos están medios resueltos, no hace falta resolverlos. Esto sí, porque son enunciados que no tienen respuesta y que la idea era que ustedes seleccionen alguno que otro y ven si lo pueden hacer. En realidad la consigna es, den un pantallazo, o sea, vean todos los ejercicios que hay, fíjense con cuál ustedes se pueden animar al principio. Después a medida que van avanzando, si quieren pueden volver a los PDFs y ver si pueden resolver alguno más. Esto es un aprendizaje que tiene que ser secuencial, casi como el lenguaje de programación. Así que más que nada, fíjense primero con los que se animan al principio, después, bueno, si no, si ven que no pueden al principio con ninguno, bueno, paciencia, ya van a poder, no se preocupen. Bueno, estos son ejercicios de estructuras simples y compuestas, ¿bien? Recuerden que las estructuras simples y compuestas son más que nada las condicionales que tienen un verdadero y un falso, las simples solo tienen un verdadero y el falso no pasa nada, y las compuestas tienen acciones tanto para verdadero como para falso. Entonces, a ver, vamos a ver. Seleccione un programa que solicite la carga de números. Si el número es mayor, el segundo informa su diferencia. Bueno, en caso contrario, informar el producto de la división. Vamos a empezar por este, que tiene como así como una cierta complejidad, aunque es sencillo, en principio. Dice, realizar un programa que solicite la carga por teclado de dos números. Si el primero es mayor al segundo, informar su suma y diferencia. Es decir, que si el primer número es mayor que el segundo, tiene que haber una suma entre los dos números y una resta. En caso contrario, una multiplicación y una división del primero con respecto al segundo. Bien. Entonces, a ver. Vamos a... Y... Ok. Bueno, acá vamos a hacer un clear porque está medio cargadito la terminal. Ahí está. Y ya que estamos, vamos a ver. Ahí, vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. Bueno, esto, ¿por qué quedó medio raro así? Porque me parece que no copié. Ahora sí. Bueno, recuerden que el ingreso de valores por teclado generalmente siempre involucra un input. Bien. Em, Creo que no planteaba en principio o sí, a ver, dice dos números. No planteaba en sí que tenga que ser entero o no. Pero como estuvimos viendo más que nada enteros, el que lo hizo por entero, perfecto. El que quiso intentar hacer algo con decimales también está bien, porque no aclaraba, creo que no decía en ningún momento si tenía que ser entero o no.
no lo aclaraba. Así que el que lo hizo con diferentes tipos de números también está bien. Pero bueno, el que lo hizo con enteros también está perfecto. Entonces, después ya cuando veamos problemas más complejos vamos a trabajar mucho más con float, así que no se preocupen. Por ahora, porque estos son ejemplos sencillos. Bueno, input ingresa el primer valor, ingresa el segundo valor. Si bien no es obligatorio escribir esto, sí es interesante que pongan algo, porque quien va a ejecutar el programa tiene que saber medianamente qué es lo que hay que hacer. Bien, así que pueden poner ingrese un número, pueden poner ingrese otro número, lo que ustedes quieran ahí, porque esto es libre en realidad. Lo importante acá es que hayan puesto el tipo, si es que necesitaban especificarlo, y un input, porque eso sí es importante que esté para que mi programa me espere para que yo pueda escribir un valor. Bueno, esto recuerden que son estructuras condicionales, por lo tanto tiene que haber un if. Si número uno, por ejemplo, o como hayan llamado a la variable, porque eso, yo estoy tomando un ejemplo en donde yo le puse a la variable uno y 2. Ustedes pueden ponerle otra cosa si quieren. Pueden ponerle uno y 2 directamente o en realidad no uno y 2 en números porque eso es más complicado, pero por ejemplo, no sé, valor uno, valor 2, en fin. Em, ven que acá dice que si es mayor a 2 se suma. Bien. Entonces la suma de los dos valores es. Y se imprime, porque si no, no veríamos el resultado. A su vez también que se haga una resta. Acá es donde más de uno por ahí se complica y no logra entender o no logra concatenar al principio. Después se da cuenta eh, que se podía. Em, no ve la posibilidad de que cuando se ejecuta una condición existan un montón de resultados posibles. El hecho de que yo ponga una condición no significa que después no pueda poner toda una estructura secuencial con varias operaciones inclusive. Acá nosotros hicimos muchos ejercicios en donde solo se hacía una operación, pero en realidad yo puedo poner una estructura secuencial, es decir, puedo poner varias operaciones mientras sigan un orden, ¿bien? Entonces acá si era mayor número uno a número 2 se hacía una suma primero y una resta después, siempre tratando de mantener un orden lógico para que después los resultados se reflejen correctamente en la pantalla. Caso contrario, else. Entonces acá lo mismo, un producto, una multiplicación, digamos, asterisco, tengo que, en realidad esta leyenda de el producto de los dos valores puede ir o no ir, lo que pasa es que, insisto, es más un carácter ilustrativo y referencial para quien lo está ejecutando. Bueno, se imprime el producto, eso sí, división, la división de los valores es print división. Más o menos esa era la idea. Cuando yo ejecute, me va a pedir el primer valor. Entonces, acá tenemos la suma de los dos valores es 46 y la diferencia de los dos valores es 22. Hace solo dos, hace solo dos operaciones porque obviamente es mayor. Profe, Casi siempre la pregunta que también se hacen muchos es, ¿qué pasa si es igual en lugar de bueno, si es igual, pasa el else directamente porque, bueno, em, no es mayor. Sí, ¿qué me querían decir por ahí? una pregunta. Antes del if se le puede poner también un loop por si la persona no entra, por ejemplo, entra letras, en vez de número escribe 10, la palabra 10. Entonces, un loop donde diga que si es int, prosiga, pero si es stream, se vuelva a repetir. Try again. El que quiera poner algún elemento de los que ya vimos, eh,
porque ya vimos algunas cuestiones que tienen que ver con excepciones. El que le quiera agregar algún elemento, los que ya vimos, si el programa le funciona como se espera, espectacular. Esto es más o menos lo mínimo que se debe incluir en el programa para que se cumpla con la consigna. Por eso yo decía, cumplan con la consigna primero. Después, si el programa funciona y demás, después sí podemos llegar a tener en cuenta, digamos, otro detalle. Pero si hicieron esto y además le agregaron alguna cuestión, perfecto. Quiere decir que entendieron muy bien cómo se usa una excepción o cómo se usa algún otro elemento o un bucle. En algunos casos a esto se le puede agregar un bucle. Genial. Eso, eso, yo creo que el compañero quiere decir de hacer un ciclo Sí. donde lo para después, no sé, con una letra exit. Mm, A eso sí, sí, sí. me parece Pue- que mi compañero se refiere a eso, de sí, hacer pueden hacer un sistemita más cerrado, nada más, eso. pueden ponerle excepciones, pueden hacer un try a set, pueden ponerle un finally para que haga alguna acción, digamos, sí o sí, al final. O sea, una acción que no se pueda eludir, sí o sí al final. Sí, sí, sí. Tienen la libertad mientras el programa les funcione. Después vamos a complejizar todavía más los ejercicios, así que eh, todo bien. Si quieren agregarle elementos, está todo perfecto. A su vez también importante, a su vez también importante, si por algún motivo le agregan ustedes algo, en principio de lo que vimos, en principio, después bueno, podemos discutir más adelante también otras cosas, pero en principio lo que vimos, y ven que no le funciona, me pueden consultar también, más que nada, esas consultas así más específicas, o háganmelas por los grupos o háganmelas por mail, mejor así yo veo. eh, y a su vez también no mareo también al resto que por ahí se le espera que hagan esto y si empiezan a agregarle cosas, por ahí se puede complicar, eh, pero no tengo problema que me hagan esas consultas, digamos, por mail o por... Entonces, si quieren agregarle algo que por ahí no estaba en la consigna, pero ven que no funciona bien, ustedes intentaron darle algún tipo de agregado, pregúntenme, no hay problema. ¿Está? Bueno, pero sí, a esto se le puede agregar un try, except, se le puede agregar ese tipo de bucles que vimos la otra vez para que yo le pueda decir a un programa si quiero seguir cargando valores. eh, Porque eso lo que haría es que el programa de alguna manera, además de hacer las operaciones que estamos haciendo, también nos pregunte si queremos agregar un par de valores más. Y así, y así, y así, y así. Así que bueno. Bueno. Sí, por eso, por eso. Yo por eso no, en las clases trato de no agregar cosas que por ahí están fuera de... Después más adelante sí, porque más o menos más de uno va a entender los lineamientos básicos. Pero el que le haya querido agregar algo a esto y por ahí no funcionó como esperaban, pregúntenme después por las otras vías que no hay problema. Yo después lo miro y les contesto. Y si veo que por ahí es interesante para compartir también, porque lo vimos y porque más o menos ya lo tenemos todos incorporados, también lo puedo llegar a compartir, también no hay problema. Bueno, esto es más o menos lo mínimo que se pedía en ese ejercicio, ¿bien? Vamos a ver si... pa, pa, pa. Bueno, si ingresan 3 notas de alumnos, si el promedio es mayor o igual a 7, mostrar un mensaje promocionado. Sí. Pa, pa, pa. Bueno, más o menos, después ya, bueno, otros ejercicios seguramente ya serán más de lo mismo, pero 3 notas.
Siempre que les pida un enunciado ingresar algo, siempre es con un input, ¿bien? Generalmente, porque están, básicamente lo que se les está pidiendo es que ustedes agreguen un valor al azar o el que necesiten en ese momento, no uno ya prefijado o ya preseteado en el programa. O sea, no se les está pidiendo que pongan nota 1 igual a 7, nota 2 igual a 8, nota 3 igual a 10, así, a secas. Sino que se les está pidiendo que dependiendo quién ejecute el programa, que ingrese tres valores. Entonces, input, input, input. Bueno, y después el promedio, recuerden, bueno, nota 1, nota 2, nota 3, la suma dividido 3, obviamente. Y pues este es un if, vamos a decir, simple. Es una estructura simple. No necesitamos falso, simplemente se pedía que si el promedio era mayor o igual a 7, quedaba promocionado. Si, si no pasa eso, no pasa nada. O sea, no hay ningún mensaje que haya que dar. Bueno, se ingresa un teclado número positivo de 1 o 2 dígitos. Ajá, del 1 al 99, porque pide 2 dígitos. Mostrar un mensaje indicando si el número tiene 1 o 2 dígitos. Ajá. Ah, caramba. Ten en cuenta qué condición debe cumplirse para tener 2 dígitos un número entero. Bien, por algo lo dice a eso. Con este sí lo vamos a analizar. Igual no es tan complicado porque se les pide solamente 2 posibilidades. Bueno, acá un input que me va a decir que ingrese un valor de 1 o 2 dígitos. La idea es que sea de 1 o 2 dígitos. Ponen otra cosa, eh, probablemente rompan un poco con la consigna, pero bueno, por algo, digamos. Después esto obviamente, porque esto tiene sus aristas que ahora lo voy a explicar. Después, si un número es menor a 10, obviamente tiene un dígito. Si no, tiene 2 dígitos. Bien, acá hay un tema. Este programa está perfecto como está planteado, pero puede haber un rebelde que diga, yo voy a poner un número de 3 dígitos. A mí me importa nada, voy a poner 3 dígitos. Existe la operación promedio en Python, sí, pero no la vimos todavía. Entonces la idea era que lo resuelvan con las operaciones que vimos, básicamente. Pero si conocen la operación promedio de otro lugar, que no es este curso por ahora, traían ese bagaje de conocimiento de otro lado, o lo investigaron, cosa que me parece perfecto también, nunca está de más investigar, lo pueden aplicar, no hay problema. No hay drama. Esto no es un examen, ¿eh? Más adelante tendrán que lidiar con eso. Por ahora estamos resolviendo problemas con las herramientas que se supone que tenemos hoy, las que yo les di en principio, no las que me trajeron desde casa. Bien, entonces, em, si yo me hago el rebelde acá, puedo poner un número de 3 cifras. ¿Y qué va a pasar cuando pongo un número de 3 cifras? Y va a decir que tiene 2 dígitos ¿Eso es porque correcto? No, es ojo, incorrecto. la respuesta No, en sí no es correcta, pero para es el programa incorrecto. sí, porque no Ahora, tiene un condicional de que no sea mayor de 99. claro, entonces el programa está bien planteado, la lógica está perfecta, pero como habrán visto, muchas veces, y eso va a pasar, ahora no lo vamos a tocar demasiado, pero más adelante vamos a ver que pueden existir problemáticas que eh, las puedo resolver bien, pero tengo siempre el factor humano dando vueltas por ahí. Si el ser humano sería más obediente, este programa tendría que funcionar perfecto. Pero como el ser humano a veces no es obediente, hace lo que quiere y no lo que por ahí le está planteando el mensaje del programa,
o el enunciado del programa, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces muchas veces los programadores tienen que lidiar, bueno, voy a poner un ejemplo ya que estamos. Em, Muchas veces cuando se testea, primero hay un conjunto de test que se les hace a los programas que tienen que ver con automatización, es decir, se corrobora que el código esté bien escrito, se corrobora determinados resultados, bueno. Pero también existe un test que se le hace al público, es decir, muchas veces se le da a probar a un público determinado un software que se supone está dirigido a ellos, ¿bien? Se supone que está dirigido a ellos. Y ahí es donde ellos encuentran las vueltas, muchas veces, para que el programa no funcione como se espera. Entonces, el programador te va a decir, pero mi código está perfecto, se supone que esto tiene lógica. Y del otro lado te va a decir, sí, pero había un hueco, había un bache, había una puerta abierta donde alguien podía entrar y ya tu programa no da el resultado que se espera, por lo menos no desde la lógica humana, si se quiere. De la lógica de Python está perfecto, de la lógica humana no, porque no tiene dos dígitos. Em, entonces, sí, hay varias maneras de resolver esto para que sea perfecto. Por ahora, si lo hicieron así, está bien porque estamos hablando de estructuras simples o compuestas. No estamos hablando de ni anidado ni nada de eso, pero se podría haber resuelto con un anidado, ¿bien? Yo podría haber puesto un anidado que diga que, bueno, ¿qué pasa si es menor a 10? ¿Qué pasa si es menor a 99? Y todo lo que no sea ni menor a 100, perdón, no menor a 99, menor a 10, una cosa, menor a, a 100, otra cosa. Bueno, ¿qué pasa después? Listo. Dejamos una última, lo podemos hacer con un case también. Podríamos haber dejado una última opción que diga, bueno, si no es ni uno ni dos dígitos, que diga, no sé, no tiene, o sea, tiene más de dos dígitos, por ejemplo. Y con eso lo resolvíamos. Así que bueno. Ahí me pone, sí, por ejemplo, ven, acá me ponen un ejemplo con, después fíjense ahí en el chat, me ponen un ejemplo con if, con el if y con else como última opción, es decir, como una tercera opción por si podríamos ponerle el número ingresado es incorrecto y sé más obediente la próxima. Una cosa así. En la última, en el último print. Entonces, sí, podríamos resolver esto todavía con un anidado, básicamente, como me lo están planteando ahí. Sí, 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 sí. Pero como esto eran ejercicios de estructuras simples y compuestas, bueno, siempre traten también de resolver dentro de los parámetros. Bueno, ahora sí, anidados. A ver. Bueno, se cargan tres números distintos, mostrar por pantalla el mayor de ellos. Eso, algo de eso vimos en su momento. Ahora voy a tratar de tomar alguno que sea un poco más nuevo. Se ingresa por teclado un valor entero, mostrar una leyenda que indique si el número es positivo, negativo o nulo, es decir, cero. Esto lo podríamos tener en cuenta. Confeccionar un programa que permita cargar un número positivo de hasta tres cifras. Muestre el mensaje indicando uno, dos, tres cifras. Bueno, ven, acá hay uno más o menos parecido a lo que estamos planteando, nada más que agrega y dice mostrar un mensaje de error si el número de cifras es mayor. Este es justamente algo similar a lo que estamos justamente planteando ahora. Bueno, vamos a hacer este y este, a ver qué pasa. Bueno, entonces esto recuerden es estructuras anidadas. ¿Ven? Esas estructuras que tienen por ahí un poco más de dos valores, porque yo puedo resolverlo, digamos, con un positivo y con un descarte. En este caso, digamos que necesitamos un anidado porque tenemos más de una solución posible. Bien, así que bueno. Bueno, a ver, vamos con el primero. Ta, 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 ta. O sea, el primero de los que dije que íbamos a resolver.
Se ingresa un valor entero, mostrar una leyenda que indique si el número es positivo, negativo o nulo. Bien. Bueno. Va a haber después también unos ejercicios, seguramente con el que los que voy a mandar en estos días, también de excepciones. Así que bueno, ahí pueden poner eh, los cierres a los programas que sean interesantes. Bueno, ingresa un valor. Ahí dice que si ese valor es igual a 0, se ingresa el 0. Si no, dice si ese valor es mayor a 0, se ingresó un valor positivo. Y si no, se ingresó un valor negativo. Bueno, para Python, entero, por supuesto, son valores tanto positivos como negativos. Así que eso es posible. Em, a ver acá, o sea, mientras no tenga coma flotante, digamos, es un entero. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Esto es sencillito, tiene un if, que tiene que hacer una acción, tiene un else, que esto lo podríamos poner como el if, y tiene un else como para terminar de ejecutar todas las acciones. Bueno, a ver acá, ingresé un valor 0, se ingresó el 0, menos 7, se ingresó un valor negativo y 6, se ingresó un valor positivo. Bueno, este es un ejemplo en donde se pide una consigna y esa consigna se cumple. Bien. Obviamente que esto yo le puedo agregar alguna que otra cosa, pero siempre, y lo digo especialmente por los exámenes en muchos casos, lean la consigna, lean lo que se pide, a dónde hay que llegar con el problema o qué hay que resolver en el problema, para que no se compliquen en consecuencia. Bien. Después vamos a hacer algunos problemas un poco más complejos y ahí vamos a ver un poco, y vamos a resolver problemas en clase, además, entre todos, a ver cómo los pueden llegar a resolver. Pero en principio, vamos preparándonos, vamos leyendo los enunciados, vamos viendo cómo los podemos plantear y en lo posible ver que funcione como se pide. Bien. Siempre acostúmbrense a eso por ahora. Bueno, y el otro que me dicen por acá. em, No, el if es igual que else if, básicamente. No, no es muy... Todavía no lo estamos usando mucho, pero después lo vamos a tener que usar en algunos contextos. Bueno, a ver. Otra forma que de esto último, sí, pueden mostrarme. Siempre recuerden que hay varias. Esta es una posible respuesta, pero si tienen otra, sí, no hay problema. Sí, a ver. Cópienmelo ahí. A ver, antes de borrar esto, voy a ver tu forma y la voy a poner abajo. Profe, no le puedo copiar, no me deja. Y entonces, Por eso, ¿puedo compartir un segundo o no? compartir que la pantalla. Sí, porque la tengo en una máquina virtual y no me deja copiar y pegar. A ver, a ver, a ver. Ratito, ¿eh? Después. No, la A ver, única diferencia ahí es que no le puse if y después el if y el. Pero nada más. a No ver. dentro del else y los anidados. Bueno, ahí yo voy a hacer caer mi pantalla, así puedes compartir la tuya. Listo. A ver.
Ahí te puse para compartir múltiple, ¿eh? Bien. Igual cero, o sea, igual cero significa igual en un condicional. Porque el No sé igual si se usa para asignar variables. Ahí estoy contestando justo una pregunta. Sí, a ahí le ver, estoy. sí, ¿Lo está viendo ahí? sí, 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 sí. N input, sí. N igual, o sea, ahí estás poniendo que se ingrese un input. Sí, un input que se ingrese, sí, 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 está bien. Sí. If Sí, n0, el número es positivo, n0, el número es negativo, else el número es nulo. Ajá, sí, a ver, ejecutalo. Ok, pone un número negativo en principio. Perfecto. Sí, sí, sí. Em, bueno, fíjense ahí, el resto, ahí usó un elif, que es lo mismo que poner el if, que para el que venía de Java y preguntaba, por ejemplo, cómo se usaba. Me vino bien para mostrar eso también. Em, Ven que yo puedo usar else if con el if abajo y el else un poco más identado. em, o el if. Es exactamente lo mismo como en otros lenguajes. Y claro. tienen if, el if, que ahí en el elif tienen que poner otra condición. Y el else, que es como un poco la condición final. ¿Bien? Bueno, perfecto, muchas gracias. Sí, Ah, bueno. este ejemplo está bueno porque tiene el elif metido ahí. Está perfecto. Listo, profe. No, de nada. Bueno, a ver, vamos a descompartir tu pantalla si yo comparto la mía. Y a Sí, ver sí, ahí está. acá. Listo, perfecto. A ver ahí. Pa, pa. Ok. Bueno, ven, esto yo lo puedo fusionar con el if. Bien, eso también es posible. Bueno, perfecto. Eso yo al principio lo uso poco, después lo uso más seguido para que en principio vayan aprendiendo la lógica de que es el if, o sea, si no, sí, digamos. Y después cuando vean con varios ejemplos que ese el if puede ser cambiado por el if, bueno, ahí después ya lo deducen más fácil. Bueno, a ver. Puse sí. Bueno. Ingreso un valor de hasta 3 dígitos positivo. Y acá fíjense que tenemos. Tiene un dígito si es menor a 10. Tiene 2 dígitos si es menor a 100. Tiene 3 dígitos si es menor a 1000 y si no, error en la entrada de datos. Esto es exactamente igual que lo que vimos en el otro caso, em, nada más que en el otro caso eran dos solamente, pero esto cierra mejor si yo pongo un anidado final que diga, no, te equivocaste, tenés que volver a escribir el número. No era ese el número que se esperaba o hay un error en lo que vos pusiste. Bien, esto es exactamente como lo que estábamos planteando antes de qué pasaba si ponía 3 dígitos y yo no pongo una solución al final. Bueno, acá estaría como más completo el tema. Bueno, a ver acá, esto lo vamos a subir un poquitito ahí. Ahí está, si lo corro para acá. Bueno, entonces esto es positivo. 45 me tiene que decir que tiene 2 dígitos. O sea, siempre hagan esta comprobación. Voy a hacer una con 3 nada más. 345. Tiene 3 dígitos, listo. Y si agrego un número que no corresponde, por ejemplo, no sé, 23.500, 678. em, a ver acá.
¿Qué puse con número? A ver. Ingreso un número hasta 3 dígitos positivos. A ver. 23, 4, 6, 5. Ah, sí, le puse punto. Por eso me puso error de datos, pues se pensó que era un decimal. Bueno, error en la entrada de datos, listo. Eso es lo que tiene que, si lo quiero hacer más cerrado, más completo, le puedo agregar eso. Bueno, ¿qué más? A ver. Em, Bueno, esto es un anidado, más o menos más de lo mismo. Después igualmente les voy a mandar la respuesta. A ver, condiciones compuestas con operadores lógicos. Este de la Navidad ya lo hicimos. Se ingresa por teclado tres números, tiene que decir todos los valores son menores a 10, imprimir todos los números son menores a 10. Ah, esto puede ser un ejercicio interesante. Se ingresan por teclado tres números, si al menos uno de los valores ingresados es menor a 10, alguno. Estos usan AND o OR. Cuando hablamos de operadores lógicos, hablamos de I o de O, generalmente. Se ingresan tres valores por teclado. No, de todos estos me interesa este que dice que si todos los números son menores a 10, que me ponga que son todos menores a 10. Porque es un ejemplo interesante de un AND, en realidad. Bueno, entonces, a ver qué me dicen por acá. Sería el if else, sí. Es casi una cuestión semántica, pero ¿qué pasa si ingresan 0785? Ah, ahora lo vamos a probar, cuando usamos un 0 delante, sí. 0785, a ver. Entero En de realidad, los ceros a la izquierda. 0785. Es un valor de hasta 3 dígitos, sí. ¿Ven? Tiene 3 dígitos. Entonces, bueno, siempre que tengan ese tipo de dudas, está bueno hacer esas comprobaciones. 0785, tiene 3 dígitos. Porque tiene 3 dígitos, en realidad. Bien. Realmente tiene 4. Sí y no. Sí, pero fíjense cuál es la lógica de esto. Tiene que ser menor a 1000. Y el 785 es menor a 1000. Tendría que entrarlo como un string, digamos, y contar la cantidad de caracteres que tiene. Sí, todavía no vimos eso. Pero si lo quisiera hacer más puntilloso, más detallista, sí. Sí, 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 sí. Tendría que hacer un conteo y tratar a eso como si fueran caracteres y no como números. Sí. Por ahora, por eso digo, mientras me lo resuelvan así, por ahora está bien. Después, obviamente, a medida que vayamos avanzando, voy a decir, bueno, ¿vieron el ejercicio este del 0785? Bueno, está flojo de papeles, vamos a hacerle algún tipo de modificación. No, no lo toma como decimal. Hasta que no le pongas algún tipo de coma flotante, no, no te lo toma. Bueno, se ingresan 10 números por teclado, perfecto. Pero ven, está bueno hacer esas comprobaciones para ver qué pasa. A ver acá. Mismo porque también muchos vienen de otros lenguajes. Y en otros lenguajes a veces hay cosas que se tratan de una manera diferente. Eso también es bueno. Porque en definitiva un lenguaje, ¿qué es básicamente? Es una sintaxis, es una estructura diseñada por un desarrollador. Y él puede ponerle a los lenguajes los elementos que les parezca apropiado, no necesariamente se tiene que regir por lo que en común tienen otros. Mm, Bueno, primer valor, segundo valor, tercer valor. Bueno, fíjense que acá
para que si todos son menores a 10, me tenga que poner la leyenda, todos los números son menores a 10, necesito usar un AND, ¿bien? Entonces, si número 1 es menor a 10 y número 2 es menor a 10 y número 3 es menor a 10, ahí recién me imprime todos los números son menores a 10. ¿Por qué? Porque en el operador lógico AND, no importa la cantidad de condiciones que yo ponga, todas se tienen que cumplir sin excepción. ¿Bien? Diferente es que yo ponga un OR que con que una se cumpla es suficiente. Si yo pongo 50 condiciones y 49 están mal y una está bien, es verdadero. En cambio, en el AND, en el I, sucede lo contrario. Si hay una que está mal y las otras 49 están bien, va a ser falso. ¿Bien? Bueno, acá vamos a poner un clear. El primer valor 3, 4 y 5. Son menores a 10 todos, sí, perfecto. 5, 4 y 10. No pasa nada. No tiene por qué mostrar leyenda. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿qué más? A ver. Bueno, yo creo que con eso estamos para el tema de, insisto, después para los otros les mando. Vamos a los while y a los for, que son como más complejos. Bueno, hay uno que me dijeron especialmente, ahora lo vamos a ver. Escribir un programa que solicite 10 notas de alumnos, nos informen cuántos tienen notas mayores a 7. Bueno, acá es donde empieza un poco la complejidad, porque en los while yo puedo jugar con la repetición de datos. Y en las repeticiones de datos yo puedo jugar con el tema de qué pasa si alguno de los datos cumple con ciertas condiciones y otros no. Bueno, entonces ahí tendríamos que ver un poco también. A ver, acá, ahí está. Bueno, solo es entre 10 y 500, 25 términos, mostrar 8 múltiplos, permitir cargar lista 1, lista 2, desarrollar un programa que permita cargar números. Bueno, este es, me pidieron uno del for, así que ahora después vamos a ver ese. Desarrollar un programa que permita cargar n números enteros, o sea que no importa, y luego nos informe cuántos valores fueron pares y cuántos son. Bueno, este programa me interesa, ahora voy a explicar por qué. Emplea el operador resto, obviamente. Recuerden que el porcentaje acá no calcula porcentaje, sino que calcula, o sea, el símbolo de porcentaje calcula resto, ¿bien? Y recuerden que el resto es determinante para saber si un número era par o no en una división. En la condición de la estructura condicional, este operador retorna el resto de la división de dos valores. Por ejemplo, 11 dividido 2 retorna un 1. Bien. 10 dividido 2 retorna un 0, porque obviamente 2. Esa división me da justo. Bueno, entonces ahí me da como una pista si valor resto 2 igual a 0. Ahí ya me está dando una especie de ayudita. Bueno, ahora vamos a ver esto. Primero dice n cantidad de números. Eso significa que se supone que la cantidad de números que yo vaya a ingresar es indeterminada, aparentemente. Ahora vamos a ver. Aunque también me habla de resto. Entonces ahora vamos a ver cómo compatibilizamos esas dos cosas. Vamos a leer bien la consigna y vamos a ver qué solución le damos a ese problema. Bien, vamos a poner acá, acá, y acá, y acá. Muy bien. Bueno, desarrollar un programa que permita cargar n números enteros y luego nos informe cuántos valores fueron impares y cuántos pares. Bueno, listo, y emplear el operador de esto. Perfecto. Bien. Bien, como yo tengo que contar de una serie de números, em, ¿cuántos fueron? No, pero este es otro problema, perdón. Bueno.
Este es el problema correcto. Aunque el enunciado es similar, pero... ahí. Bueno, entonces, primero, vamos a desglosar esto. La primera cuestión es, si yo tengo n cantidad de números enteros, quiere decir que yo tengo que tener una manera de determinar cuántas vueltas va a dar mi programa. Es decir, le tengo que decir de antemano cuántas veces va a hacer el ciclo, por lo tanto, cuántos números voy a ingresar. Eso, primer problema. Segundo problema, yo necesito contar de todos esos números que ingresé, cuántos fueron pares, cuántos fueron impares. Y obviamente tengo que usar el resto para eso, pero ese es el menor de los problemas. Bien, entonces, primera cuestión, recuerden los contadores, recuerden esas variables que nos permiten a nosotros después poder incrementarlas. Acá en principio vamos a crear una variable x que seguramente va a contar el número de vueltas. Una variable para los pares, que obviamente va a arrancar de 0 por si hay un primer resultado, o ninguno. Y una de impares que empiece con 0. Bien. Bueno, y acá nos dice, ¿cuántos números ingresará? Esto es lo primero. Va a haber una variable n entera a la que yo le voy a indicar cuántos números voy a ingresar. O sea, cuántas vueltas va a terminar dando este programa. Y hay un while que obviamente va a tener una condición que diga que x tenga que ser menor o igual a lo que yo puse en la variable n. ¿Bien? Y con eso le estoy diciendo al while, este ciclo va a tener x cantidad de vueltas, x cantidad de números ingresados. Cuando yo supere ese valor, el programa obviamente dejará de hacer lo que está haciendo. Y luego viene el tema de los valores. ¿Bien? Atención con estos, por eso me detuve en este ejemplo. Atención con estas estructuras de control, con estas estructuras repetitivas, que requieren de alguna manera diferenciar entre el número de vueltas y los valores en sí mismos. Porque yo tengo que crear tantas variables iniciales como lo que necesito después reflejar en mi programa. Acá necesito reflejar números pares, números impares y además un número de vueltas. Siempre definan eso antes. Bueno, entonces, valor, input, ingresa el valor. Si valor, o sea, si el resto de ese valor es igual a 0, será pares. Y pares más 1, obviamente, para que cuente a partir de ese 0 que está ahí iniciado. Porque de esa manera, si yo ya tenía dos valores cargados y hay un tercero, dirá 2 más 1. Y así funcionará esto. En cada ciclo va a comprobar que ese número tenga un resto o tenga otro, y sobre la base de los números que ya están guardados, o sea, la cantidad de valores que ya están guardados, sumará uno más porque vuelve a cumplir la condición. Y lo mismo los impares. Impares igual, impares más 1. Este es una especie de conteo. Esta es una especie de incremento, que va a empezar a discriminar cuánto pongo en pares y cuánto pongo en impares. Pero después yo tengo que poner un incremento para las vueltas, porque si no, ¿en qué momento vas a ver que tiene que volver a girar? Recuerden que el while yo le tengo que indicar esa cuestión. Entonces, acá está la otra variable que dice x igual x más 1. Esto es para que vuelva a generar un ciclo nuevo, donde volverá a contabilizar de acuerdo a los números que yo le ingresé, cuál es el próximo y qué condiciones cumple para poder agregarlo o no en un lugar. Luego de que tenga ese conteo ya realizado, tendrá que imprimir la cantidad de pares y tendrá que imprimir la cantidad de impares.
Esto se resolvía de esta manera. En principio, este tipo de problemas pueden llegar a agregar una pequeña variante, pero normalmente, sí, sí, se puede poner también las abreviaturas de esto. Em, Eso es como el ELIF, se puede usar indistintamente. Entonces, vamos a chequearlo. ¿Cuántos números va a ingresar? Supongamos que yo diga que voy a ingresar 5 números. Ahí. Ingrese el valor. Bueno, vamos a hacer 1 y 1. Impar, impar, impar. Y los dos que me faltan van a ser pares. 6 y 8. Entonces, cantidad de pares 2. Ah, dice cantidad. Bueno, no importa. Cantidad de pares 2, cantidad de impares 3. Bien, así tiene que funcionar esto. Yo tengo que ingresar. Primero tengo que decir cuántos números voy a ingresar. Y en segundo término, ir agregando, ir contando en la cajita de pares y en la cajita de impares de acuerdo a lo que corresponda. Este programa en sí era quizás uno de los más complejos de esa lista. Si lo sacaron rápido, felicitaciones, si no, paciencia, porque primero hay que pensar en algunas cuestiones. Primero hay que pensar en algunas cuestiones y después trasladarlo a este algoritmo. Entonces, eso a veces es un ejercicio que a veces lleva tiempo. No se preocupen si al principio no sale rápido. En ese caso no funcionaría como un ciclo for. Claro, lo que pasa es que está dentro de los ejercicios de while. Al principio tienen que tratar de resolverlo como un while, pero si después pueden encontrar, en realidad casi todas las versiones de while, salvo honrosas excepciones, se pueden llegar a adaptar a un for con un poco de imaginación a veces. Sí, se podría llegar. Hay muchos problemas de while que se pueden adaptar a un for. De hecho, cuando nosotros vimos for, em, vimos que había un ejemplo con while y después hicimos el mismo ejemplo con for. No es que un while actúa como for o un for actúa como while. Son estructuras repetitivas ambas. Quizás una más específica que la otra, pero eso no significa que no se pueda adaptar también, ¿eh? Porque en definitiva eh, hay ciertas problemáticas que apuntan a lo mismo y podrían ser resueltas perfectamente con ambos ciclos. Sí, claro, yo lo tomé como que no se tenía la cantidad de vueltas, tiene que dar el ciclo y le agrego una condición para salir el break. Claro, sí. Do while ingreses un número, presione X para salir. Sí. A ver, el que le quiera agregar mejoras a este tipo de... Yo ahora estoy resolviendo de acuerdo a lo que pide la consigna, pero el que le quiera agregar mejoras a este tipo de programa, adelante, ¿eh? No, está en total libertad absoluta de hacer eso. No se preocupen. Bueno, a ver. Lo importante es que entiendan qué rol juega esta operación acá, que es el resto realmente. Bien. Bueno, for. A ver, ¿qué tenemos en el for? Confecciona un programa que lea n pares de datos. Cada par de datos corresponde a la medida de la base y a la altura del triángulo. Ajá. Desarrollar un programa que solicite la carga de número e imprima la suma de los últimos 5 valores ingresados. Desarrollar un programa que muestre la tabla de multiplicar del 5 al 50. Bueno, este más o menos lo hicimos en algún momento. Mm, bueno, vamos al último, que es el que me dijeron que hay un tema con ese. Vamos a resolverlo. Primero vamos a ver el enunciado. El enunciado nos dice, se cuenta con la siguiente información. Las edades de 5 estudiantes del turno mañana, las edades de 6 estudiantes del turno tarde, las edades de
las edades de 11 estudiantes del turno noche. Las edades de cada estudiante debe ingresarse por teclado. Perfecto. O sea, lo primero que me está diciendo es, necesito 5 de la mañana, 6 de la tarde, 11 de la noche. Obtener el promedio de las edades de cada turno. Es decir, ¿por qué necesito eso? Porque debe ser la cantidad total de alumnos de ese lugar, de esa institución. No por otra cosa, ¿no? Porque no por nada arbitrario, digamos. Obtener el promedio de las edades de cada turno, sí, 3 promedios. O sea, yo tengo que sacar el promedio de edades de mañana, de tarde y de noche. Ok. Bueno, mañana y tarde eh, está bien. Digamos que no me está pidiendo un curso en particular, sino un turno. Puede haber, digamos, diferentes divisiones en ese turno. Pero turno noche puedo jugar un poco más con las edades porque normalmente el turno noche es para gente adulta, o sea que podría haber gente de una edad mayor. Así que bueno, mayor a 18 me refiero. Buenas tardes. Bueno, entonces, obtener el promedio de cada turno y dice 3 promedios, imprimir dichos promedios, promedio de cada turno. Bueno, esto está bien que lo pida, pero generalmente si yo quiero verlo, lo tengo que imprimir. Mostrar por pantalla un mensaje que indique cuál de los 3 turnos tiene un promedio de edades mayor. Y casi que te diría que el de la noche sin hacer nada, pero bueno, eso va a depender mucho de qué dato ponga, pero bueno. Bueno, pero vamos a tratar de resolverlo. A ver, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar a desmenuzar esto, a ver, para qué. Ahí está. Vamos a llevar esto arriba, ahí va, y esto lo vamos a poner más acá. Perfecto. Ok. Bueno. Como me pone un dato así tan fijo del número que tengo que usar, yo podría jugar un poco con eso. O si le encuentro la vuelta de hacerlo libre, también lo podría hacer. Pero ahora vamos a ver cuál sería quizás una de las posibles respuestas más sencillas. Primero y principal, yo necesito hacer 3 operaciones, que obviamente son de promedio, pero seguramente a las de promedio yo les agrego después la división. Entonces, en principio necesito hacer 3 sumas. ¿Bien? Entonces, por eso voy a crear 3 variables, suma 1, suma 2, suma 3. Todas arrancan de 0. Bien. Después recuerden que se pide, a ver acá, necesito 5 estudiantes del turno mañana. Bueno, acá viene el tema. Como necesito una lista de 5, el rango tiene que ser 5. Distinto era cuando nosotros queríamos imprimir números, porque recuerden que arranca de 0. Entonces, si yo quería imprimir una serie de números que van del 0 al 5, tenía que poner 6 en el rango. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en realidad, incluido el 0, son 6 elementos los que se generan. Acá, como lo que se genera es otra cosa, puedo poner 5, porque necesito 5, no más. Eso recuérdenlo. Edad. Bien. Entero, ingresar edad, perfecto. Y después suma 1, que vale 0 al principio, más la edad. Quiere decir que va a arrancar
partiendo de 0 y va a ir sumando las edades que yo les voy ingresando hasta llegar a un tope de 5. Bien. Luego dice promedio suma 1 dividido 5. O sea, el resultado de lo que dio la variable suma 1 lo dividirá por 5. Obviamente que ese es un promedio. Y ahí dice print promedio de edad del turno mañana. ¿Alguna vez se está tentado a poner todos estos resultados al final? Sí, qué sé yo, pero no, no nos influye demasiado ponerlo ya en el mismo bloque, porque en definitiva nosotros es lo único que vamos a terminar viendo después, al final. No todo lo que se hizo antes. Bueno, y ahí se va a imprimir el promedio, que en realidad viene de la variable suma 1 dividido 5. Perfecto. Luego tenemos rango 6, y eso es porque nos pide 6 del turno tarde. Lo mismo. Como acá son elementos, no específicamente series numéricas, imagínenselo como posiciones. Alguno va a ocupar la posición 0 y otro va a ocupar, obviamente, las otras posiciones. Necesito 6 valores acá. Bueno, lo mismo, en que se da, suma 2 más se da. Irá acumulando y dividirá por 6. Y los del turno tarde, noche digo, perdón, lo mismo. 11 me pide, ¿sí? 11. Em, lo mismo, la edad en cada uno de esos casos. Como es un for, hasta que no cumpla con los 11 del rango, no va a parar. O sea que me va a pedir que ingrese la edad 11 veces. En este sentido, digamos, ¿por qué a veces el for es un poquitito mejor para este tipo de cosas? Porque en el while me tengo que concentrar mucho en condiciones, tengo que tratar de que dé todas las vueltas que le pida. Bueno, por eso, como esto es un problema que ya tiene, digamos, las vueltas predeterminadas, o sea, no hay que ingresar ningún número de vuelta en particular, por eso el for podría llegar a ser conveniente. Bueno, no dependo acá de condiciones, porque yo ya estoy estableciendo cuántas vueltas quiero. Bueno, entonces acá, una vez que me imprimió los 3 promedios, yo voy jugando con esto en una especie de if anidado, en donde si Pro 1 es menor a Pro 2 y Pro 1 es menor a Pro 3, obviamente el turno mañana tiene el promedio menor de edades. Caso contrario, bueno, tengo que chequear a ver si es el turno tarde el que lo tiene y es el turno noche quien lo tiene. Bueno, acá dice menor. Si lo hacen, no sé, me acuerdo si pedía menor o mayor. No, dice mayor, pero bueno. Acá por algún motivo lo encara como menor. Esto le cambian el símbolo y es lo mismo, da igual. Em, acá justo lo hace con menor, pero bueno, si es mayor, le cambian el símbolo, ponen promedio mayor y listo. Es exactamente igual, nada más que cambian el símbolo acá. La variable f del for, ¿puedo usarla para saber en qué vuelta estoy? Para saber en qué vuelta estoy. Sí, habría que armarlo, pero sí, se podría. Bueno, a ver. Edad. 13. Sí, me está pidiendo, pero acá no me aclara si la edad que me está pidiendo es del turno mañana, que bueno, ahí podríamos poner edad del turno mañana, pero bueno. 13, 14, 16, 17, 13, listo. Promedio de 14,6. Ingrese edad 13, 12,
18, siempre hay un repetidor. 17, 16, 14, promedio de 15. Bueno, y los de turno noche. Bueno, acá es un poco más elástico. 18, 20, 21, 17, 18, 19, 21, 22. Supongamos que esto no es un especial, sino que es más o menos turno noche de un horario dentro de una franja horaria, digamos. 16, 18, 19, ahí está. Bueno, el turno mañana tiene un promedio menor de edades, cosa que tiene lógica porque en el mundo real prácticamente suele ser así, porque a la tarde suelen mandar más gente repetidora, a la noche suelen mandar a la gente mayor dentro de una franja, así que está. Bueno, eso es lo que tenía que hacer ese programa. Sí, sí, para pedir ingrese edad alumno F. Ingrese edad alumno F. Sí, Para pedir. el alumno 1, Sí. alumno 2, alumno 3, alumno 4, y así vas sabiendo de cuál estás. Ah, eso lo podemos hacer con lista, después ya lo vamos a ver. Es el próximo tema, así que no se preocupen. Sí, eso se puede hacer con lista. Vos generás una lista y pedís por un alumno en particular, en este caso. Vos podés recorrer una lista a través de sus índices y con eso hacer diferentes operaciones. Sí, ya es el próximo tema a ver, no se preocupe. Listas, tuplas y diccionarios tendríamos que ver así en secuencia. Bueno, listo. Vamos a ver alguno de funciones. Ya creo que con esto estamos. A ver si hay alguno. Ok. Bueno, los ejercicios de funciones yo los dejé medio al final. Pero son poquitos los que hice para esto. Después voy a dar más. Creo que puse 2 nada más, sí. Ok. Bueno. Entonces acá tenemos un primer problema que nos pide desarrolla un programa con dos funciones. La primera que solicite el ingreso de un entero y muestre el cuadrado de dicho valor. La segunda que solicite la carga de dos valores y muestre el producto de los mismos, o sea, son dos funciones por separado. Llamar desde el bloque del programa principal ambas funciones. Desarrollar un programa que solicite la carga de tres valores y muestre el menor. Ajá. Desde el bloque principal del programa, llamar dos veces a dicha función sin utilizar una estructura repetitiva. Bueno, me parece que vamos a tener que hacer los dos, porque los dos tienen su forma, digamos. Bien. Vamos con el primero. Es una buena práctica, o por lo menos lo hacen mucho, en funciones hacer esto. Primero, obviamente, definir la función, o las dos en este caso, porque había que definir dos, y después hacer un comentario que indique dónde está el bloque principal. El bloque principal, obviamente, es
nuestro código llamando a las funciones. ¿Bien? Entonces, tenemos por un lado, de acuerdo a lo que nos pide acá, dos funciones. Una tiene que solicitar el ingreso de un entero y mostrar el cuadrado de hecho valor. Y la segunda, a ver, ¿puse ese? Sí, cuadrado. Y la segunda tiene que solicitar dos valores. Cuando dice solicitar la carga de dos valores, porque quieren que lo ingresen por teclado, obviamente. Y muestra el producto de los mismos. Entonces llamo desde el bloque del programa principal ambas funciones. Perfecto. Los nombres de las funciones, eso es libre. Bueno, mismo el nombre de las variables que van a usar, todo eso es totalmente libre. Bueno, qué contenido tienen los print también. Bueno, acá, def. Recuerden que las funciones se definen con esta instrucción def. Le tengo que poner un nombre. Bien. En este caso, no debería, ninguna de las dos debería llevar algún argumento o algún parámetro, porque en realidad la función pide esos valores posteriormente. Y diría también que tampoco necesitamos un retorno por lo mismo. ¿Bien? O sea, estos dos planteamientos de funciones eran sencillos porque no teníamos que poner, por lo menos en este ejemplo, no teníamos que poner argumentos y no teníamos que retornar nada. Porque todo se pedía desde la misma función. Y en realidad todo se resuelve en la misma función. Cuando yo llamo a la función, prácticamente es para que me dé los resultados. ¿Bien? Entonces, esta se llama calcular cuadrado. Ingresamos un valor entero por teclado. Cuadrado obviamente es valor por valor. Y el cuadrado es lo que se supone que cargue en la variable cuadrado. Y acá, calcular producto. Primer valor, segundo valor. Producto es multiplicación. Producto igual a valor 1 por valor 2. Y el producto de los valores es producto. Fíjense que acá estoy llamando a ambas funciones. Primero calcular producto y después calcular cuadrado, perdón, y después calcular producto. En ambos casos, yo estoy prácticamente pidiendo el resultado que se obtuvo en ambas funciones. No estoy haciendo otra cosa. El retorno se usa cuando la función desconoce el valor si yo no se la pasara. ¿Bien? Si yo no le pasara un valor, la función no sabría qué hacer. Y usa argumentos fundamentalmente cuando los valores los tengo que también, de alguna manera, generar yo al momento del llamado. Es decir, si en el momento del llamado yo tendría que indicar qué valor es el que voy a usar, ahí estoy usando un argumento. Acá no, porque ya lo estoy ingresando por otra vía. ¿Bien? Bueno, a ver. Ingreso un entero. 25, vamos a poner. El cuadrado es 625. Bien. Ahora me está pidiendo otro valor que es obviamente para lo del producto. 20. Y segundo valor, 3. 60. Bien. Esto era sencillo. Simplemente es llamar dos funciones que son autorresolutivas, autosuficientes. No necesitan de ningún parámetro externo. Salvo los inputs, pero bueno, eso entra dentro de la misma función. No sale de ella. Bueno, vamos al otro problema, otro planteamiento. Recuerden, siempre, esta es una buena práctica, no es obligatoria. Em, sí, Verónica, dígame. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes.
Le quiero consultar referido al hecho de que si bien la función solicita que se realice el ingreso de los números dentro del llamado a la misma, ¿qué sucedería si yo a la llamada mejor dicho, al ingreso por pantalla o el ingreso por el input, lo realizo por fuera de la función? Ahí vamos a tener que retornar, sí. Ah, ok, esa era perfecto. Esa era la duda, o sea, entendí el no retorno, pero bueno, no me acordaba cómo se aplicaba. Gracias. Sí, no, de nada. Sí, porque en ese caso la ¿Hay que función retornar o desconoce hay cuál es el que valor que tiene mandarle que parámetros? manejar. ¿Qué? ¿Hay que retornar o hay que mandarle parámetros más bien? Puede ser ambas cosas dependiendo de la situación, sí. Si yo voy a ingresar parámetros, también estoy indicando un valor que la función desconoce. O sea, a ver, si acá hubiera dicho, no sé, número 1, por ejemplo, y acá pongo 15, este valor es desconocido por la función. De alguna manera, después para poder trabajar con la función, tengo que de alguna manera retornarle determinadas cosas, determinados valores. Acá no, porque en la misma función se resuelve todo, ¿bien? Pero cuando uso argumentos, tengo que ponerlo en la llamada, y cuando la función desconoce cuál es el valor con lo que tiene que trabajar, se lo tengo que retornar. Esos son los dos principios básicos. Bueno. ¿Qué me preguntaban acá? A ver. Desarrollar un programa que solicite la carga de 3 valores, sí. Y demuestre el menor, sí. Y muestre, perdón, el menor. Desde el bloque principal del programa, llamar 2 veces a dicha función, ujú, sin utilizar una estructura repetitiva. Bueno, este último detalle, por algo lo pone. Bueno. Primer valor, segundo valor, tercer valor. Seguimos sin parámetros, aclaración. Sin argumentos. Print, menor de los 3. Bueno, eso se hace una comprobación, obviamente. Si valor 1 es menor a valor 2 y valor 1 es menor a valor 3, obviamente imprimimos valor 1. Y si no, bueno, es un anidado en donde compruebo primero si valor 2 es menor a valor 3 y por descarte será valor 3. Y acá dice que tenemos que repetir 2 veces el llamado a dicha función sin utilizar una estructura repetitiva. Un consejo, un consejo. He visto a muchos reprobar exámenes de programación porque se les pide no utilicen estructuras repetitivas cuando lo más sencillo era repetir 2 veces literal una función por algún motivo. No importa. Capricho, si querés, del que realiza, del que escribe el examen, no lo sé. Pero muchas veces estos exámenes se utilizan para saber qué tanto entendieron los enunciados, qué tanto pueden respetar la lógica de un enunciado. Porque si bien en estos problemas que son más sencillos, no es tan grave, en otros que son más complejos, no respetar a veces una lógica puede ser decisivo. Entonces, parece una estupidez, pero si le dicen no utilicen estructura repetitiva, repitan 2 veces la misma función, después ustedes el programa lo hacen como quieran, pero a veces cuando están en una instancia de tener que resolver problemas indicados por otros, sigan más o menos el planteo, porque muchas veces lo que se evalúa es eso, que respeten los planteos, muchas veces. Bueno, ingresa el primer valor.
45. Ingrese el segundo valor. 45. Ingrese el tercer valor. 2. Menor de los 3, 2, obviamente. ¿Y por qué me lo pide de vuelta? Porque está dos veces. 4, 7, 8. Obviamente el menor de los 3 es 4. Y ahí se terminó el programa. Por supuesto que cualquiera diría, bueno, pero eso lo podrías haber resuelto poniendo. Sí, pero dice, no utilicen las estructuras repetitivas, sean soldaditos, no utilicen estructuras repetitivas. ¿Ok? Se los digo porque a veces en los exámenes de certificación incluso caen en estas trampas. Así que ténganlo en cuenta. Muchas veces no se evalúa lo que puede ser mejor, lo que puede ser peor, sino que tanto se ciñen a un camino determinado propuesto. Em, Especialmente en en alguna serie de preguntas que se pueden hacer incluso en algunos casos cuando se ingresa a un posible trabajo. Ojo, a veces hay empresas que no hacen entrevistas clásicas, ponen muchas veces a resolver simples ejercicios, en algunos casos muy simples, pero por el simple hecho de no respetar una consigna ya tienen un punto menos, por ejemplo. Bueno, yo muchas veces trato de buscar ese tipo de enunciados para que y aclarárselos porque por algo se los aclaro. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Cómo sería repetir? No, pueden usar, digamos, en lugar de llamarlo así, pueden usar un ciclo para que se los pida por segunda vez. En lugar de hacerlo así, pueden directamente hacer un for, o hacer una estructura, digamos, de control repetitiva para que se los pida por segunda vez sin necesidad de tener que repetir dos veces la función. Hay formas, hay formas. Pero por algo se dice, no usen la estructura repetitiva. Bueno, más o menos he elegido o traté de elegir algunos que que eran un poco complejos o tenían alguna vuelta. Después les voy a mandar la respuesta de todos, se pueden autocorregir, digamos. Y voy a mandar nuevos ejercicios que por ahí van a tener que ver con otros temas que estamos dando. Primero, obviamente, voy a mandar las correcciones. Bueno. Bueno, en a ver. Vamos a hacer, a ver, acá. Vamos a hacer una lista primero con valores precargados y después con una con valores a cargar. Bueno, recuerden, la lista es un tipo de variable. Es un tipo de variable que tiene la particularidad de cargar varios valores. Por ahora vamos a decir en forma de vector. Si esto tiene otra dimensión, es decir, además de filas, carga columnas, por decirlo así, como si fuera una tabla, ahí estaremos ante una matriz. Pero en principio, esto es un vector, es decir, una fila en principio. Bueno, fíjense, ahí tenemos una lista, el 10, el 7, el 3, el 7 y el 2. Tenemos suma igual a 0, x igual a 0. Bueno, esto obviamente porque debo contar vueltas, esto porque seguramente voy a tener que cargar valores. Atención a este detalle. En algún momento, no recuerdo en qué clase exactamente, alguien me preguntó qué pasaba si no había alguna forma de no tener que andar suponiendo cuántos elementos podía llegar a tener una lista, si yo no tenía alguna forma de calcular la extensión de una lista para no pasarme. Recuerden que habíamos visto en algún momento
algunos comandos de next, sobre todo, que si me pasaba, entraba en un error. Bueno, sí, existe el len. Bien. El len, básicamente, nos permite contabilizar la cantidad de elementos que tiene una lista. Desde ya que por ahora estamos viendo un ejemplo en donde no estamos llamando a ningún elemento en particular. Eso lo vamos a hacer con índices, pero simplemente, y para decirlo más o menos claro, acá tenemos un while que me está diciendo que si x es menor a la cantidad de elementos de la lista, quiere decir que las vueltas van a depender de la cantidad de objetos que tenga la lista, de valores que tenga la lista, porque los va a contar con ese len. Si en este caso son 5, iba a contar 5, y va a dar 5 vueltas, porque previamente contó la cantidad. Bueno, en base a eso ya sabe cuál va a ser el límite, cuál va a ser la condición. Solo por ese len ya sabe cuál es la condición que tiene que seguir. Entonces, suma es igual a suma más lista, y atención con esta X, porque esta X responde a esta X, y esta X responde a un índice en la lista, que va desde el 0, en este caso hasta el 4. 0, 1, 2, 3, 4. O sea, lo que va a sumar en realidad esto es cada uno de los objetos de la lista recorrida. Yo tengo formas de llamar a los elementos de una lista utilizando los índices. Exacto, eso lo usaría para iterar. ¿Por qué? Porque en realidad en una lista yo la puedo recorrer con los índices, y eso es un índice. Para que ustedes se den una idea, decir lista 0 es lo mismo que decir 10, porque justo en la posición 0 hay un 10. Entonces, cada vez que esto dé una vuelta, va a ir sumando lo que diga el índice. A diferencia de lo que vimos con las variables comunes, acá yo sí puedo, de alguna manera, ir hacia un índice diferente y cargar el valor correspondiente. Es decir, como si hiciera una búsqueda a través de un índice, ni más ni menos, como si fuera el índice de una página de un libro. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Y atención con esto. Primero cuenta cuál es la condición. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5 índices del 0 al 4. Ya sabe cuál es la extensión de la cantidad de vueltas que tiene que dar. Segundo, siempre lo que va a sumar es suma más el valor que esté incrementado en ese índice. Este x más 1 lo que va a cambiar es esta x de acá. Entonces lo que va a hacer es suma más lista 0, suma más lista 1, suma más lista 2, 3 y 4. 10 más 7, o sea, 0 más 10 más 7 más 3 más 7 más 2. Eso es lo que hace, ¿bien? Después imprime cuántos elementos de la lista hay, porque recuerden que eso viene de este len. Y después me va a dar el resultado de la suma total. Entonces, la suma de todos, o sea, los elementos de la lista son 10, 7, 3, 7, 2. Ahí me dice el componente. Y la suma de todos sus elementos es 29. ¿Bien? Esta es una forma con elementos precargados. Vamos a ver una hora ingresando elementos y con eso vamos a terminar por hoy. Y en la próxima vamos a ver este tema a full, junto con las tuplas. Entonces, supongamos que yo tenga otro ejemplo en donde vamos a hacer algo así.
Ahí, atención. Primero, esto también está bueno hacerlo, que es documentar un poco los pasos de mi programa. Definimos una lista vacía. Bueno, esta lista no tiene objetos como en el caso anterior. Está vacío. ¿Por qué? Porque esos elementos se los tenemos que agregar nosotros. Disponemos de un ciclo de 5 vueltas. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, con este for. Bueno, fíjense que a veces con el for podemos resolver muy rápidamente algo con el while tendríamos que poner una condición. Acá simplemente le decimos, tiene que dar 5 vueltas. Punto. No me interesa otra cosa. ¿Y 5 vueltas de qué? De que me pida ingrese un valor entero. Las listas, y atención, tienen instrucciones. Una de esas instrucciones es esta. Append, agregar. Entonces yo pongo lista.agregar, obviamente se va a cargar el valor que yo ingresé por teclado en el paso anterior. Conclusión. Esto va a dar 5 vueltas. En las 5 vueltas me va a pedir que ingrese un valor por teclado. Finalmente después va a imprimir esa lista que fue acumulando. Simple. Esta es la forma más simple de hacerlo. Lo único que tienen... Sí. Poner en algún punto específico de la lista, porque acá como que da la impresión de que empieza por el primero y va hacia adelante. Pero si yo Sí. quisiera arrancar, digamos, por el quinto valor, cómo le pongo ese detalle? Llamando un índice. Ya lo vamos a ver igual, pero Ah. llamando un índice. Cuando vos querés posicionarte en algún lugar específico de la lista, tenés que usar los índices. Recuerden que cada uno de esos objetos tiene un subíndice asociado. Posiciones. En el primer lugar, el índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 y así sucesivamente. Después vamos a hacer operaciones en donde no vamos a usar la lista completa, sino parte de ella, un elemento quizás, más de uno. Así que sí, no se preocupen. Bueno, acá. Ingreso un valor entero. 23. 5. Esto se tiene que repetir 5 veces. 4. 3. 1. Listo. ¿Cuál es la lista? 23, 5, 4, 3, 1. Bien. Esto es una lista en donde yo cargo, que dice acá, igual si cargas la lista antes append lo pones al final. Igual si cargas la lista antes, sí, append lo pones al final. Sí. Estamos viendo la forma más simple y lógica para esto, para que lo puedan ir aprendiendo como si fuera un lenguaje coloquial. ¿Bien? Entonces, lista vacía, 5 vueltas. En cada vuelta me pide que ingrese un valor que se va a agregar a la lista. Siguiente vuelta, valor, se agrega así, hasta que se termina el rango. Y me va luego a imprimir qué es lo que cargué en la lista. 23, 5, 4, 3, 1. ¿Qué conclusión se saca de esto? Que en las listas los valores se acumulan, no se sobrescriben. Bien. A medida que yo voy Una cambiando pregunta, de profe. índice, sí. Si yo Sí, en la sí. lista hubiera tenido 3 valores antes y después voy con el for, ¿empieza a partir de cargar del cuarto valor porque dice que no se sobrescriben? No se sobrescriben en este caso que yo arranqué con una lista vacía. Ah, Sí. bueno, Acá hay una lista vacía. Bien. bien, esa es la Diferente pregunta. es el caso si ya tenía algo ahí, sí. Ok, Sí. thank you. Bueno, tomen por ahora estos dos conceptos, que la próxima, o sea, retengan bien esto, que la próxima se va a complicar. Poquito, pero se va a complicar. Después se va a complicar mucho, pero como vamos paso a paso, no va a pasar nada. Pero retengan estas dos cuestiones. ¿Cómo funciona una lista? Que es acumulando valores y no sobreescribiéndolos en principio, porque va escribiendo sobre cada índice.
y como es una lista a la que ya le cargué los valores, como en el caso anterior, y trabajo con ellos de alguna forma. Así que bueno, gente, después voy a mandarle las correcciones de estos ejercicios, le voy a mandar algunos más, así van practicando para la próxima. La próxima nos vamos a meter de lleno en algunas cuestiones que tienen que ver con las listas y las tuplas fundamentalmente. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Sí, hoy es jueves. Nos veremos la semana que viene. Buen fin de semana y gracias como siempre. Igualmente, gracias. Igualmente. Chao. Chao, hasta luego.